cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos, ahora sí me estaba adelantando, antes en la hora 9:36 ya, este día viernes 19 de febrero. La invitada de esta hora de la mañana ya está con nosotros, se trata de Andrea Lucía Pipsevich Cortese, candidata constituyente. ¿Cómo está, Andrea? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Soledad. Un saludo cariñoso a toda la gente que sintoniza la radio a esta hora. Muy bien, partiendo el último día hábil de la semana con harta energía. Qué bueno, y harta energía, ¿cierto? También para ser candidata y todo lo que eso significa. Andrea, primero poder conocerte un poco más en lo personal, ¿cierto? Para todos quienes nos siguen aquí en Polar Comunicación. Bueno, a ver, he tenido que aprender a presentarme en breve. Uno tiene como muchas cosas que contar uno mismo a veces. Bueno, yo soy magallánica de acá, mi familia es partido inmigrante croata, partimos en Natales y siempre hemos estado arranchados en esta zona. Soy hija de Andrés Pipsevich Rajcević y de Lucía Cortese Pérez. Vivo acá toda la vida, salvo mis años universitarios, soy abogada, estudié en la Universidad Católica de Valparaíso y después me fui a hacer un máster a Inglaterra. Y de ahí volví a trabajar acá en nuestra empresa, en nuestro grupo de empresa, que es Aerovías DAP, que es una empresa familiar en la que es literalmente familiar. Trabajábamos papás, tíos, hermanos, mi marido, todos juntos. Y siempre con un foco muy de crear valor para nuestra región, que para mí ha sido fantástico, creando nuevas ideas, innovando. Es muy entretenido trabajar así. Y aportando, en realidad, al desarrollo de Magallanes. Lo llevamos siempre a donde vamos, nos toca ir afuera a reuniones internacionales o a Santiago, y siempre con la banderita. Es muy entretenido porque te hace tan diferente ser de un lugar tan especial. Soy mamá de 4 hijos, recién lo conversábamos, con la característica adicional de que son 2 pares de mellizos. Tuvimos con mi marido cuatro hijos en 3 años. El Domingo y la Sofi, que nacieron en el 2010, y el Santi y la Isa, que nacieron en el 2013. Así que David, mi marido, y yo realmente nos consideramos afortunados, pero infinitamente, porque nos conseguimos una familia enorme en muy poco tiempo. Eso para decir como lo básico de quién soy, porque sí, claro, hay tantas cosas. Pues a mi edad ya uno con 40 años puede hablar de distintas cosas de uno. Así es, una mujer joven que además, como también conversábamos antes de entrar, ¿cierto?, de una familia muy querida en Magallanes, muy respetada, muy recordada, también tu padre, y que eso también tiene un peso y una carga, ¿cierto?, para quien asume una responsabilidad como la que tú estás asumiendo. Sí, lo tiene, indiscutiblemente lo tiene, pero ¿sabes qué? También es un tremendo orgullo. O sea, cuando le conté a mi familia desde que esto empezó, que me gustaría estar ahí, cuando recién se conversaba de una posibilidad de convención, y después cuando les dije ya lo conseguimos, vamos a poder estar, nunca ha habido de nadie en mi entorno piénsalo bien, pero qué pasa con nosotros, o cómo nos vamos a ver, o a qué te arriesgas. Es siempre por supuesto, dale, ahí estamos, todos apoyan incondicionalmente, y yo siento que en alguna medida mi papi, que lo echo tanto de menos, que lo echamos tanto de menos, él era un tipo extraordinariamente político en términos de observar y de presenciar y de comentar. Yo creo que él estaría muy orgulloso, y de alguna manera siento que es como tomar su posta. Él siempre fue una persona muy involucrada con su región, con la sociedad, pero le tocó una época, imagínate, falleció en agosto de 2018, no le tocó ni la pandemia, perdón, 2019, no le tocó ni el estallido ni la pandemia. Entonces realmente habría sido muy, muy especial ver qué opinaba de todo lo que estaba pasando, pero él siempre fue una persona muy involucrada, así que de alguna manera siento que estamos haciéndolo todos juntos, no solo yo. Ahora, bueno, tú te presentas como candidata constituyente en el pacto político por el Independientes No Neutrales, o como se llama la lista, ¿cierto?, acá en la región, Magallánicos No Neutrales. Sí, tal cual, sí. Que ha sido, es un desafío explicarlo, ¿eh? A veces uno cree que las cosas son simples y no, para nada. Pero ahí vamos, mira,
independientes hay muchos, es lo que un poco nos marcó la pauta el plebiscito del apruebo. No solamente dijo apruebo, sino que dijo además, recordemos, 80% queremos gente nueva. Y en ese contexto, Independientes No Neutrales se hizo como un colectivo a nivel nacional que aunó independientes sobre lineamientos y principios generales. No es un partido político en absoluto, pero es una estructura que nos da, como te digo, principios comunes, y colaboramos de repente con algún candidato o candidata en Arica, de repente hay uno en Chiloé, qué sé yo, y nos vamos ayudando para hacer esta gestión, y para aquellos que tengamos el orgullo y el honor de llegar a integrar la convención, para tener un equipo de soporte, porque llegar a un proceso como este, que es un proceso constituyente, por más preparado que tú estés, no puede ser la aventura de una sola persona, es algo donde necesita realmente apoyo. Entonces, bueno, el no neutral viene justamente, yo lo explico al revés, neutral es aquella persona que no toma partido, que no se la juega, ni por acá ni por allá. Entonces nosotros nos definimos como no neutrales, porque efectivamente estamos tomando partido, estamos tomando acción, y nuestros lineamientos están a disposición en www.independientesnoneutrales.cl, que son estas ideas generales, por eso los llamamos lineamientos. No es un programa político que tú puedas cumplir, es un lineamiento que te explica qué tipo de persona es la que se está ofreciendo para representarte. Entonces de ahí viene el independiente, porque no pertenecemos a partidos políticos, y ahí viene el no neutral. Muy bien explicado, clarito. Clarísimo. He ido perfeccionando mi explicación. Muy bien. Bueno, ¿por qué? Bueno, tú nos contabas un poco, ¿cierto?, de cómo, de alguna manera, ¿cierto?, tu interés y tu participación, que si bien es cierto, no había estado en estas instancias como de elección popular, pero sí siempre con una mirada y una participación y una discusión, incluso, digamos, en el seno más interno, ¿cierto?, de la familia. Tú ahí nos contabas, ¿cierto?, tu papá muy opinante, ¿cierto?, y mirando siempre todo lo que estaba pasando, y eso obviamente igual a uno los marca desde la infancia, desde la cuna. Pero ¿cómo nace esta idea de ser candidata a la Convención Constitucional? Bueno, nace por esa combinación de cosas, nace, desde una formación profesional. Yo, siendo abogada, vivo, trabajo, ejecuto y vivo inmersa en leyes, y la Constitución es la más importante de las leyes, y cuando uno entra el primer año de Derecho, te enseñan Derecho Constitucional, y es como la piedra angular y base del Estado. Entonces es un llamado muy relacionado con lo que uno se dedica, el poder entender la relevancia que tiene que nos sentemos a proponer un pacto constitucional nuevo para las demás instituciones y leyes que regulan nuestro Estado de aquí a 20, 30 años más, y cómo se van a tener que ajustar. Es un desafío súper interesante. Pero adicionalmente porque siento de alguna manera la responsabilidad. Yo soy una persona muy afortunada en mi vida de tener una familia muy apoyadora, de que nunca me ha faltado cariño, nunca me ha faltado recursos para poder hacer lo que yo quiero hacer, ni en salud ni en educación. Entonces de repente siento que uno tiene que tomar la responsabilidad de decir, bueno, ahora hay que actuar no solamente de manera privada, sino que públicamente, por hacernos cargo de algo, porque si uno no se hace cargo, se hacen cargo otros, y siento sinceramente que nos ha pasado la cuenta a muchos chilenos que no nos hemos involucrado en la política, el no querer participar activamente, y eso ha significado que de repente la misma gente se rota, o que no hay gente nueva dispuesta a participar, y eso se vio. Y yo creo que de alguna manera es un diagnóstico que compartimos todos cuando decimos, ¿sabes qué? Pongamos gente fresca, que no tenga intereses que cuidar, y no significa que uno no tenga opinión o no tenga intereses personales, sino que significa que uno se presenta libre de ataduras a representar a otros, ¿ya? Y así yo acá parto, y soy súper sincera, lo he dicho desde que empecé en esta campaña, lo único que uno puede ofrecer como candidato a Convención Constituyente es una buena representación, es representar de manera transparente, de manera digna, y pensando en hacer los cambios que son urgentes. Es lo único que uno puede ofrecer, y además lo hacemos siendo independientes, sin preocuparnos de si esa opinión le va a afectar
al compañero del partido que va a un candidato, no sé, presidencial, o le va a afectar a aquel que quiere postularse para concejal. Lo hacemos libres en el fondo. Entonces me parecía súper necesario participar. Ahora es una necesidad, ¿cierto?, ir poniendo los acentos, los puntos necesarios y claros respecto de ir despejando cuál es efectivamente el rol de los constituyentes y de la Convención Constitucional. Sí, lo que dices tú, Soledad, es súper importante, es parte del trabajo que estamos haciendo, por lo menos con Javier, que es mi compañero de lista, Javier Solís, en Independientes No Neutrales. Poner el foco ahí es complicado para los chilenos este año, va a ser difícil para nosotros porque hay muchas elecciones y hay que distinguir la Convención Constituyente, si bien va a ser el mismo día, el 11 de abril, en la papeleta, tú no estás eligiendo un cargo público, no estás eligiendo a una persona que vaya a hacer gestión. La convención no tiene presupuesto para llevar a cabo ninguna tarea, no va a legislar y no puede gobernar, tiene una sola única función, que es integrarse para discutir, traer las voces de aquellos distritos que están siendo representados y discutir para proponer una nueva constitución, un nuevo texto de constitución. Entonces, es súper importante entender que la figura de los convencionales constituyentes es claramente representativa, ¿ya? Aquellas personas que no están en una candidatura, porque no todos van a participar, e incluso aquellos que no lleguen a ser electos, todos tenemos que participar en el proceso de la convención constituyente, porque este tres cuartos, que es el quórum de salida, no solamente es el quórum con el cual se va a aprobar o rechazar la propuesta, sino que es el quórum que debiera tener la asamblea dentro para adoptar sus decisiones. Entonces es fundamental tener capacidad de diálogo y tener capacidad de entender y de querer llegar a acuerdos, ¿ya? Y en ese contexto, los constituyentes, exclusivamente tenemos que representar, tomar las voces de todos y todas quienes están en el distrito y llevarlas a la asamblea. No es un cargo público, no hay gestión, no hay presupuesto, no se legisla, no se gobierna. Es radicalmente distinto al resto de las elecciones que vamos a vivir en este país. Excelente ir aportando, ¿cierto?, en despejar estas dudas, ir aclarando, que es muy, muy necesario, porque como tú muy bien señalas, y lo hemos reiterado, ¿cierto?, son 4 elecciones que van el mismo día, donde se va a elegir gobernadores, alcaldes, concejales y los constituyentes. Sí, y una cosa adicional, Soledad, que se me quedó en el tintero, que también es importante. ¿Sí? Los convencionales constituyentes tienen prohibición de postularse a cargos públicos durante todo un año después de que haya terminado el proceso de la convención. Entonces tampoco es un trampolín político, no podemos verlo así, ¿ya? Esto es literalmente gente que quizá está abocada a otras cosas, pero que quiere aportar desde su expertise para sentarse, representar y conversar. Eso. Así es. Ahora bien, ¿cuál es tu mirada en relación a el tipo de gobierno presidencial, cierto, que tenemos? ¿Apostarías por otra forma? Mira, hemos hablado harto de esto porque hemos hablado mucho del hiperpresidencialismo que tiene Chile. Siempre lo recalcamos, porque a veces no es tan fácil de entender, que eso significa que en una figura que es el presidente de la República se concentran las labores de jefe de Estado, de jefe de gobierno. El presidente de la República administra o maneja la agenda legislativa porque tiene iniciativa exclusiva de ley, porque tiene vetos, porque puede manejar las urgencias y además participa en la designación de las principales autoridades de este país. Hablemos desde el Banco Central, el Tribunal Constitucional, en las Fuerzas Armadas, en la Corte Suprema, etc. A ese universo de atribuciones excesivas es lo que normalmente llamamos hiperpresidencial. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gobierno, si tú me preguntas a mí, yo creo que ese es un sistema que no resiste más, ¿ya? Porque efectivamente produce una parálisis en muchos aspectos, donde el Parlamento tiene muy poco poder y donde además la ciudadanía tiene muy poco poder. Nosotros creemos en Independientes No Neutrales que hay que moverse hacia figuras de democracia más participativa.
este otro concepto que vamos a escuchar mucho de muchos candidatos y que tiene que ver con aumentar las instancias en la cual toda la población que puede votar participe en tomar decisiones. O sea, que no se traduzca solamente en una vez cada 4 años elijo mi autoridad, después hizo todo lo contrario a lo que yo le encargué que hiciera y no pude hacer nada, tuve que esperar 4 años más para decidirme, etcétera. Entonces, el hiperpresidencialismo tiene que mutar. ¿Hacia qué? Es muy interesante. Un parlamentarismo es un extremo, ¿ya? Yo sí creo que estos procesos no son solamente de papel. No sacamos nada con hacer una convención que en el papel nos entregue una propuesta de constitución idealmente fantástica. Esto hay que bajarlo y hay que vivirla. Vamos a vivir todos con esta constitución. Entonces, un cambio de un hiperpresidencialismo a un parlamentarismo es un quiebre brutal, cultural. Yo creo que hay que hacer el tránsito, bajar ese hiperpresidencialismo e instaurar quizás algunas instituciones que son más propias del parlamentarismo, pero que equilibre el sistema de gobierno, definitivamente que lo equilibre y nos permita participar mucho más a todos y a todas. Y en ese sentido, a propósito, ¿cierto?, de lo que estamos conversando, tu postura respecto de la posibilidad de un referéndum revocatorio, es decir, que exista un sistema de control para destituir autoridades que no cumplan con su programa. Mira, es súper interesante, se ha planteado en distintas, no solamente acá en Chile, se ha planteado en muchas partes. Yo creo que es evaluable, tiene pros y tiene contras. Tiene pros el hecho de que efectivamente tú se debe un poco el cargo a quien te eligió, y puedes hacer un control y un seguimiento de que esté cumpliendo con su programa o con lo que en su momento prometió. Tiene como contra que también transforma el cargo en una persona muy susceptible a ciertos intereses, porque dependiendo del quórum que tenga el referéndum revocatorio, puede haber un grupo de interés que siempre te va a amenazar con removerte de tu cargo si no haces lo que tú quieres, y entonces se nos da un poco vuelta la tortilla. Ahí hay un equilibrio que conseguir. Yo creo que es súper debatible, es súper discutible. Si no es a través de referéndum revocatorio, puede ser a través de otros mecanismos, pero el control sobre las autoridades que nosotros elegimos, en tanto que ejerzan la función para la cual los elegimos, es fundamental. Y hoy día no existe. Hoy día, salvo salir a la calle con una cacerola a reclamar, no tienes otra forma de reclamarle a alguien que esté haciendo exactamente lo opuesto a lo que tú le encargaste hacer. Ahora, tú has hablado bastante del tema de la participación y del hacerse parte, ¿cierto? Todos en este proceso. ¿Cómo sientes tú, cómo crees tú, cómo lo harías tú para que efectivamente lo que se recoja de la comunidad, de la población en definitiva, en este caso del distrito 28, para llevarlo a esta escritura, digamos, de la nueva Constitución? Bueno, yo creo que ese es un trabajo colectivo, ¿ya? Quienes sean que tengan el honor, como te digo, de ser electos y de participar en la convención, tienen que trabajar como equipo en primer lugar, porque hay que entender de que esto no es un tema partidario, ni siquiera de puros independientes, son los representantes del Distrito 28, que es nuestra región, y habrá que trabajar como equipo en transmitir, no se sabe muy bien el reglamento de la convención dónde va a estar, se supone que es Santiago, pero lo que sí está claro es que para gente de regiones extremas como la nuestra va a significar tener un movimiento constante para estar presente, y además las agrupaciones y la sociedad civil en general tiene que estar atenta, y vamos a generar instancias para hacer ese diálogo, porque son 9 meses de discusión que se pueden extender 3 meses más, en los cuales se van a ir planteando ciertos temas que hay que venir. Imagínate que podríamos salir electos personas que tenemos programas distintos o lineamientos distintos, y eso no es una batalla en la asamblea por defender ideas distintas. Eso es, ok, vamos a la región, le consultamos a la gente del Distrito 28 qué opina sobre este tema, discutimos, traemos las voces del resto del país, porque para eso se hace de esta manera. Uno escucha a Arica, escucha a Antofagasta, a Biobío, qué sé yo, y dice, bueno, mira, esto es lo que está pasando en el país, discutamos cómo lo enfrentamos, y vuelves a la asamblea, y esos mecanismos de participación, el reglamento de la convención los tiene que establecer, pero además los 3 convencionales constituyentes, más aquellos que representan a los pueblos originarios, tienen que trabajar como equipo. Y es importante que la sociedad civil se organice y quiera participar también. ¿Y tú crees que este aspecto debiera
estar reglamentado o debería estar considerado dentro del reglamento que ustedes mismos, digamos, si eventualmente llegara a ser constituyente, ¿cierto? Lo establezca sí, yo esperaría que sí. O sea, de hecho, el reglamento lo tiene que aprobar la propia convención. O sea, partamos por ahí. Yo llegar a ser electa es una de las cosas que sostendría que tenía que aprobar el reglamento. Esto no puede ser en ningún caso un cónclave de 155 personas resolviendo un nuevo proyecto de constitución. Para eso nos quedamos con la que ya está, que se hizo a puerta cerrada. Lo que tiene que ser esto es un proceso colectivo y participativo, porque es la única manera de que le dé legitimidad a ese resultado. Porque yo te voy a decir, Soledad, una cosa que me parece importante y que no veo que se destaque lo suficiente. Para mí, el proceso de la Convención Constituyente no solo es relevante en tanto el resultado que va a entregarnos, esa propuesta de constitución que todos esperamos que le guste a la mayoría del país y se apruebe, sino que el proceso mismo es un proceso que nos va a servir como país, que nos está sirviendo hoy día. A lo mejor no era el momento ideal, estamos en una crisis económica, llegó pandemia, no importa, es la oportunidad que tenemos. Y significa que hablamos de política, significa que en la casa se habla de política, que el conocido que nunca habló de política ahora participa en una candidatura, que en la radio se oye y vamos a saber lo que es una constitución, lo que es una ley orgánica, lo que es una institución regulada o no, lo que es la independencia de poder, nos va a servir como país. Entonces es hiper importante esa conexión que hay entre la Asamblea y el resto del país. De lo contrario se va a transformar en una instancia más donde gente va y se encapsula a conversar cosas que después el resto del país no siente representativa, y en ese caso va a ser una pérdida de tiempo. Entonces yo me la voy a jugar porque no sea así, porque en ningún caso sea así. Claro, sería justamente una pérdida de tiempo, de recursos, pero importante lo que señala respecto del proceso, porque efectivamente si retrocedemos un poquito en el tiempo, en algún momento, cierto, uno de los fue justamente la Constitución del 80. Entonces eso ya muy relevante e importante porque da cuenta además de cuán alejados estábamos también de los aspectos centrales, ¿cierto?, de la ley máxima, como tú dices, que nos rige. Como dice mi hija, la ley jefa. Cuando yo le explico qué estoy tratando de hacer, me dice, mamá, o sea, es la ley jefa. Sí, le digo yo tal cual. Efectivamente, yo creo que estamos en un proceso histórico en el cual estamos cambiando de paradigma, de forma de hacer política, ¿ya? Y en algún momento nos estamos sentando a decir, ¿sabes qué? Estas cosas ya no pasan porque otros la entiendan y otros la resuelvan. O sea, mi opinión importa. Y no significa que todos tengamos que ser candidatos, que todos tengamos que ser de partido, no, pero sí tener una opinión. Y lo más importante para nosotros, fundamental como humanidad, no solamente nuestro país, es la información, el que hoy día tomemos decisiones informados, porque como nunca en la historia, las redes sociales, el acceso a la información es casi infinito, pero tú no sabes distinguir cuál de esa información es válida y cuál no. A veces incluso los medios formales no son tan creíbles, a veces los informales son creíbles. Entonces, el tener la capacidad de análisis crítico para informarse es fundamental, y esa es nuestra responsabilidad de todos. Decir, yo voy a ir a votar no porque me tincó, no porque es de este partido, a ver qué dice, quién es, cómo actúa. Yo voy y voto informado. Eso es súper importante, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. Así es, y esa es la idea, aportar justamente a informar para que igual todos quienes nos escuchan, nos siguen, nos ven, ¿cierto?, puedan ir conociendo a los candidatos y podamos ir también aportando en aquello. Andrea, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros a esta hora de la mañana por las comunicaciones. Muchas gracias a ti, Soledad, un saludo para toda la gente que nos escuchó, los invito a buscarme en las redes, Pipsevich Constituyente, yo respondo preguntas, las que sean, hacemos foro y entregamos información, porque al final eso es lo que dices tú, ¿ok? Informemos a la gente y que vote sabiendo por quién y por qué está votando. Que estés muy bien. Muchas gracias, chao. Muy buenos días para Andrea Pipsevich, a quien despedimos a esta hora de la mañana. Nos vamos rápidamente a la pausa de este minuto para volver con nuestra próxima invitada a la vuelta de comerciales.